Bueno, muy buenos días. Hoy, bueno, vamos a iniciar con lo que es el módulo de entrada en calor. Es un tema, digamos, bastante importante y que quizás se puede encontrar muy poca información al respecto, al menos que sea actualizada esta información. Para hacer así una visión histórica, bueno, siempre se la ha vinculado a la entrada en calor con la prevención de lesiones. Actualmente no hay mucha evidencia que muestre un gran efecto de la entrada en calor con la prevención de lesiones, excepto situaciones muy particulares. Lo que sí se puede hablar es un poquito sobre la entrada en calor y la optimización del rendimiento, es decir, ya sabemos que mediante la activación, ¿sí?, de nuestro cuerpo, de diferentes componentes fisiológicos, estructurales y mecánicos, se pueden generar una mayor o menor predisposición para la parte central de la clase, que es decir, poder realizar diferentes ejercicios con una mejor técnica de movimiento, con un mayor reclutamiento de fibras, o con una mayor predisposición a nivel cardiovascular. Entonces, podemos llegar a decir que existen dos grandes objetivos para la entrada en calor. Uno es una buena preparación, una buena entrada en calor para el entrenamiento, lo cual ya sabemos que las intensidades o las actividades propuestas dentro de un entrenamiento pueden ser bastante diferentes a lo que es justamente una competencia. Entonces, como la entrada en calor debiera estar pensada y planificada en pos de lo que va a realizarse como actividad central, es entonces que ahí es donde viene la diferencia, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que una competencia va a demandar altas intensidades, acorde la actividad, deporte o entrenamiento, o digamos como parte central, digamos, de una sala de gimnasio. Entonces, como debe haber cierta especificidad en cuanto al armado de la entrada en calor, es por eso que difiere. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar una entrada en calor para un entrenamiento, para un deporte, por ejemplo, el fútbol, y va a depender de cuál va a ser el objetivo central de esa sesión. Si nosotros tenemos como objetivo trabajar una capacidad, una habilidad, ¿sí?, o, por ejemplo, alguna cuestión técnico-táctica, ¿no? En cambio, cuando nosotros tenemos que desarrollar una entrada en calor para una competencia, nosotros sabemos que lo que se va a desarrollar digamos las intensidades que se van a manejar dentro de esa competencia son bastante elevadas, llegando en algunas ocasiones al 100%. Entonces, a priori podemos llegar a decir que la entrada en calor para estos tipos, en el caso del entrenamiento, podemos llegar a tener un entrenamiento técnico en el cual nos va a demandar tener bastante estabilidad, bastante rango de movimiento, es decir, el ROM, una cuestión, digamos, de reclutamiento de unidades motoras específicas para el tipo de cuestión técnica que vamos a desarrollar. Así, por ejemplo, una entrada en calor para un entrenamiento de fuerza va a depender de la manifestación de la fuerza. Si esta es con carácter explosivo o que sea con un carácter máximo en cuanto a la carga a movilizar. En el caso de la velocidad, el tiempo de aplicación de la fuerza va a ser bastante exclusivo. Sabemos que en el caso de la entrada en calor, cuando aplicamos estiramientos, tiene una gran incidencia justamente sobre la velocidad a la cual se puede llegar a transmitir posteriormente el impulso nervioso. Entonces, actualmente se utilizan más estiramientos cortos, no estiramientos pasivos tan prolongados, porque esto justamente retrasa la transmisión del impulso nervioso, y lo cual va a repercutir de manera negativa, tanto en los ejercicios de fuerza, de velocidad, como así también de potencia. En el caso de los entrenamientos de potencia, existe una metodología que es la PAP, o la potenciación posactivación, que es poder incrementar una capacidad justamente por una fosforilación, ¿sí?, de las cadenas, de las cabezas ligeras de miosina, que esto ya lo vamos a saber un poquito más adelante.
También tenemos la posibilidad de hacer un entrenamiento que tenga que ver o esté vinculado a la agilidad, con lo cual vamos a necesitar, digamos, de una cuestión técnica, de fuerza, velocidad, potencia, y a su vez una capacidad de cambio de dirección. Entonces, obviamente que los tipos de entrada en calor para cada una de estas cuestiones va a ser bastante diferente, ya que la demanda es diferente. Entonces, como para resumirlo a grandes rasgos, podemos decir que hacer una entrada en calor cuando tenemos una demanda fisiológica o cuando tenemos una demanda mecánica, haciendo referencia a la fuerza, o si esta tiene una demanda en cuanto a una mayor amplitud en el rango de movimiento, van a ser totalmente diferentes. Entonces, en el caso de la competencia, ¿qué tipo de competencia puedo llegar a tener? Bueno, entonces en este caso vamos a tener que analizar, en principio, cuáles son las demandas de ese deporte, ¿no? Va a ser diferente si estamos, por ejemplo, en una cancha de fútbol, en una cancha de básquet, para el rugby, ¿sí? Para el ciclismo, para el levantamiento olímpico. Todas esas demandas, ¿sí? Son totalmente diferentes. Y allí tenemos estas grandes componentes que podemos llegar a analizar para poder interpretarlo. O sea, cuál es la demanda fisiológica de ese deporte, ¿sí? De esa competencia. ¿Cuál es la demanda mecánica? Me demanda de una fuerza máxima, ¿sí? De una fuerza veloz, ¿sí? Tengo que movilizar o desplazar grandes cargas. Y también en cuanto a los rangos de movimiento, sabiendo que si el deporte mismo, la competencia, me demanda grandes rangos de movimientos, va a ser una gran necesidad en la entrada en calor poder aplicar movimientos de gran amplitud que sean activos. Sabemos que hay poca relación entre los movimientos pasivos, ¿sí? Que sean de alto ROM, que no tienen tanta vinculación con los movimientos activos, ¿sí? Entonces ahí es donde cobran una gran importancia justamente los movimientos activos de gran amplitud. En cuanto a las respuestas que podemos llegar a encontrar en los ejercicios que se aplican en la entrada en calor, tenemos aquellos que están asociados, ¿sí? Al incremento de la temperatura corporal. Justamente entre estos tenemos el aumento de la temperatura a nivel muscular, el aumento de la temperatura de la zona media, ¿sí? Y la mejora de la función neuronal. Todo esto se puede llegar a generar mediante la primera parte de la entrada en calor, que es justamente la parte general, que es la activación a nivel cardiopulmonar, ¿no? Para llevarlo a unos ejercicios dentro de la sala de gimnasio, podríamos estar hablando de la activación que se genera sobre la cinta, sobre la bici fija, ¿sí? Sobre un elíptico. No quizás, no prefiero en este caso, en la fase general, utilizar por ejemplo la soga de Saltar, quizás por el impacto que genera a nivel articular y sin haber activado nada todavía, ¿no? Quizás para una segunda instancia lo podríamos llegar a utilizar. Bien, en cuanto a la respuesta no asociada a la temperatura, podemos llegar a encontrar el riego de los músculos, ¿sí? Es decir, que que llegue mayor cantidad de sangre a los músculos activos, como la sangre es quien transporta los nutrientes y quien transporta el oxígeno, va a ser la manera en la cual van a tener mayores cantidades de reserva para las actividades que se van a demandar siguientemente, ¿no? Entonces, también tenemos una elevación del consumo basal de oxígeno, ¿sí? Lo cual es producto de los movimientos que se generan y una mayor demanda a nivel cardíaca y muscular. Y una PAP, que es justamente la potenciación postactivación, que es la posibilidad de incrementar la capacidad de fuerza o aplicación de fuerza, producto, ¿sí? de una entrada en calor específica, que esto quizás se aplica mucho más a los trabajos de potencia, y lo vamos a desarrollar en un párrafo aparte, ¿no? Entonces, como efecto fisiológico que me permite la entrada en calor y quizás para poder ir relacionando, digamos, con lo que uno necesita acorde a la actividad que esté por realizar, y nosotros obviamente lo vamos a aplicar a la sala del gimnasio, entonces podemos encontrar una contracción y relajación muscular más rápida. Obviamente que si yo hago una correcta entrada en calor, cuando estamos en la sala de gimnasio, si yo llego frío, ¿sí? Si empiezo, digamos, llego, entro al gimnasio y empiezo a hacer un ejercicio, van a ver que la posibilidad de
aplicar fuerza, los rangos de movimiento, la técnica se ven alteradas. Todo esto se ve mejorado justamente cuando hacemos los pasos para la entrada en calor, que ahora vamos a ver un resumen sobre los pasos. La mejora del RFD, que es la aplicación de fuerza en el tiempo, digamos, van a ver que si yo hago una entrada en calor, me va a permitir aplicar una fuerza en el menor tiempo posible, ¿sí? La curva fuerza-tiempo. También se permite el incremento de la fuerza y la potencia, que justamente sería la posibilidad de mover pesos en el menor tiempo posible. Se produce una reducción de la resistencia a nivel articular, ¿sí? Una mayor lubricación, digamos, a nivel articular, una mejora en el aporte de oxígeno. También se produce un incremento del riego sanguíneo a nivel de los músculos activos. También se genera una activación de ciertas enzimas, que son las que producen las reacciones enzimáticas, digamos, las reacciones metabólicas. Entonces, va a favorecer a la mayor predisposición en cuanto a nutrientes, ¿sí? De acuerdo a la demanda que vamos a tener en la actividad central. Obviamente que la preparación psicológica que se produce luego de la entrada en calor, esto genera, digamos, una mayor predisposición a nivel psicológico para ejecutar tareas de alta intensidad. Los principales factores que influyen en las mejoras, ¿sí?, potenciales son la estructura y la especificidad del calentamiento. Es decir, nosotros ya sabemos, yo creo que todos ustedes saben, ¿sí?, que ejecutar una entrada en calor es muy importante, ¿sí?, para... quizás muchos de ustedes lo relacionan con las lesiones, pero la mayor importancia la tiene, ¿sí?, en el beneficio que genera la entrada en calor sobre la ejecución de los ejercicios de la fase central. Ahora, si bien todos saben la importancia, quizás muchos ejecutan una entrada en calor, pocos saben que existen diferentes formas, ¿sí?, diferentes estructuras que se deben respetar en cuanto a la entrada en calor, y que son muchas veces estas estructuras determinantes en el beneficio que nosotros podemos obtener de esta entrada en calor. Entonces, tenemos, como para dividirlo, digamos, que si bien esto quizás no sea tan estructurado, digamos, al momento de plantearse una clase, uno ya lo tiene asimilado. Entonces, la parte general de la entrada en calor es justamente la que tiene por objetivo incrementar la frecuencia cardíaca, ¿sí?, aumentar el riego sanguíneo en los músculos activos, incrementar la temperatura del músculo, aumentar la frecuencia respiratoria, disminuir la viscosidad o, mejor dicho, aumentar la lubricación, ¿sí?, de las articulaciones. Esto sería la parte central, y a esto, si lo queremos traducir a un ejercicio, sería la parte cardiovascular. Llegamos a la sala del gimnasio, nos subimos a la bici, nos subimos a la cinta, nos subimos al elíptico, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo voy a desarrollar en cada uno de estos ejercicios? Es dependiente de la individualidad, dependiente de la temperatura, dependiente del objetivo central, ¿sí? Entonces, para dar un ejemplo, a modo general nosotros decimos que las dos fases, la sumatoria de la parte general y específica, en la sala de gimnasio va a rondar entre los 5 a 10 minutos, ¿sí?, en conjunto, digamos, ¿no? Ahora, claro, el tiempo, por ejemplo, si hay un clima muy frío, quizás me demande un poquito más de tiempo para poder activar correctamente. Si hace mucho calor, quizás, por el contrario, no me demande de tanto tiempo, y quizás en 2 o 3 minutos sobre la bici, sobre la cinta, me sea mucho más fácil. Ahora también, si en la parte central voy a generar trabajos de pierna, quizás sea más efectivo que el cardio esté sobre la bici. Si voy a desarrollar ejercicios que sean a nivel más cardiovascular, es decir, más demanda de oxígeno, más músculos involucrados, quizá la cinta, ¿sí?, o el trote. Si no tenemos cinta, tenemos un espacio donde desplazarse, obviamente sería más efectivo, porque tenemos mayor cantidad de grupo muscular que se activan. Entonces, ¿cuál es el medio que voy a utilizar? Si tengo la posibilidad y tengo el elemento, obviamente que lo puedo hacer más específico. Y obviamente, si voy a desarrollar como zona central una actividad que sea a nivel cardiovascular, quizás la entrada en calor sea un poquito más prolongada, ¿sí?,
que si voy a trabajar a nivel de fuerza máxima, por ejemplo, o hipertrofia. Entonces, bueno, pero esa sería la fase central, ¿sí? Que tiene por objetivo estas funciones, ¿sí? Que son predisponer de manera general el sistema cardiovascular, respiratorio, articular, ¿sí? E incremento de la temperatura para la parte específica. Y ahora, ¿qué es la parte específica? Bueno, a priori sería poder ejecutar movimientos que sean bastante similares, ¿sí? A lo que vamos a desarrollar en la parte central de la clase. Para dar un ejemplo sobre la sala de musculación, la parte específica, perdón, aquí la parte central, además de hacer la parte cardiovascular, ¿sí? Tenemos los movimientos articulares, que justamente lo que permite, digamos, es lubricar más, generar mayor lubricación a nivel articular. Entonces tenemos los movimientos articulares, ¿sí? Y algunos estiramientos cortos en el caso que sea necesario, no estiramientos largos en la entrada en calor, cuando el objetivo sea trabajar la fuerza, justamente porque los estiramientos pasivos prolongados producen un retraso en la transmisión del impulso nervioso, con lo cual va a disminuir la posibilidad de aplicar la fuerza. Si bien hay varios estudios y algunos pueden ser contradictorios, la mayoría de los autores están en pos de justamente desarrollar, si es necesario, solamente estiramientos cortos, ¿sí? Y en ese caso que sean movimientos articulares amplios. O sea, si yo ejecuto un movimiento con un rango de movimiento bastante amplio, que puede ser con una carga mínima o sin carga, en ese caso ya se está produciendo estiramiento, o sea que ahí estaría ejecutando las dos cuestiones, el movimiento articular y los estiramientos que van a ser activos y los realizo en el mismo gesto, digamos, ¿no? O sea que no hace falta que esté haciendo uno y después el otro, ya con movimientos amplios, ¿sí? Puedo realizar los dos. Ahora, en muchas ocasiones se pone en juego esto de decir, bueno, ¿qué va primero? ¿Va lo cardio? ¿Va el movimiento articular? A ver, si nosotros pensamos que primero necesitamos una activación central, ¿sí? Y a esto nos referimos, justamente, activar a nivel cardíaco, pulmonar, incrementar el riego sanguíneo. Entonces, es justamente la parte, digamos, aeróbica la que va primero. Ahora, depende del tipo de actividad aeróbica que vamos a desarrollar. ¿Por qué? No es lo mismo que yo me suba a una bici donde no tengo impacto, ¿sí? A que salga a trotar donde sí tengo impacto. Entonces, si yo ejecuto la bici como entrada en calor cardiovascular, puedo tranquilamente usarlo como primer elemento. Y después hacer los movimientos articulares, ¿sí? Justamente por esto, porque no tenemos impacto y de hecho el movimiento que realizamos en la bici también tiene movimientos articulares, ¿sí? Lo puedan permitir mayor lubricación de la zona que se moviliza. Ahora, por el contrario, si yo utilizo ejercicios que tengan impacto, como por ejemplo el trotar, debería realizar los movimientos articulares antes, ¿sí? Ya que voy a preparar más justamente las zonas localizadas, con esos movimientos localizados, para la zona, para el movimiento que le sigue, que es el trotar y que sí tiene impacto, ¿no? Entonces, no nos tenemos que quedar con esto de que siempre va un tipo, ¿sí? De activación primero y después le sigue el otro, ya que va a depender del tipo de movimiento que nosotros ejecutamos, ¿sí? Bien, en esta parte general también va la activación de la zona media o core, que es justamente activar mediante diferentes ejercicios, no solamente las abdominales, sino también la zona lumbar, ¿sí? Zona de estabilidad de cadera. Entonces, bueno, ahí hay diferentes estrategias para poder activar el core, ¿no? Entonces, bueno, pasando a la zona específica, a la parte específica de la entrada en calor, sería ejecutar movimientos que sean bastante similares a lo de la zona central. Entonces, si en la zona central yo voy a trabajar, por ejemplo, la sentadilla con carga, con barra, entonces podría llegar a utilizar como movimientos específicos, en principio, activar los músculos que se van a poner a trabajar en esa sentadilla. Entonces, yo podría generar primero, pasarme a la máquina de cuádriceps, por ejemplo,
porque va a ser el cuádriceps, va a ser el glúteo, va a ser el isquio, va a ser el gemelo, ¿sí? Los que se van a activar. Entonces, puedo activarlo de manera aislada en la parte específica. Puedo hacer sentadillas, desplazamientos laterales para activar los fijadores. Es decir, todo aquello que yo vea que se va a poner en juego en la parte central, por ejemplo, los cuádriceps, los isquios, los glúteos, los gemelos, los activo de manera separada. Para trabajarlo de manera conjunta ya podría hacer una sentadilla sin carga, ¿sí? Podría hacer una sentadilla con cargas progresivas hasta llegar al peso, pero anterior a eso debería también generar los trabajos de estabilidad. Ya activamos aquí la zona media, pero cuando hablamos de una sentadilla, en el caso específico, deberemos generar la estabilidad de la cadera, de la rodilla. Entonces, activar justamente esos músculos, el TFL, ¿sí? Glúteo medio. Entonces, ahí me va a permitir generar una mejora en la ejecución técnica del ejercicio, ¿sí? Lo que hace a la progresión dentro de la entrada en calor es fundamental, es decir, empezar con ejercicios, con los mismos ejercicios y con carga progresiva hasta llegar a la carga a la cual voy a utilizar. Realizaré 2 o 3 series previas, por ejemplo, en el caso de la sentadilla, si voy a trabajar con 50 kilos, hago una sentadilla sin carga, ¿sí? Como general, pero dentro de la parte específica. Hago una sentadilla con 10, 20 kilos, 30 kilos de aproximación, ¿sí? Para recién arrancar la serie, ¿sí? Como primera serie con la carga que ya estaba planificada. Ahora, ¿cuántas repeticiones hacemos en esa parte previa de aproximación? Porque la intención es calentar, pero no fatigarlo. O sea, no puedo hacer la misma cantidad de repeticiones que voy a hacer en la parte central. Si yo voy a hacer 10 series por 50 kilos, para activar y no fatigar, trabajaré al 50% de la cantidad de repeticiones. 5 o 6 repeticiones con cargas progresivas para recién largar con las 10 repeticiones, ¿sí? Obviamente con pausa entre medio, ¿sí? Justamente para no fatigar. La intención de la entrada en calor debe ser clara, debe ser activar, predisponer, ¿sí? Pero no fatigar con la entrada en calor. Yo siempre cuento una anécdota, digamos, que he tenido particularmente, personalmente, siempre he estado vinculado al ambiente del fútbol, a nivel de ligas locales, y me llamaba la atención que las entradas en calor tenían, digamos, así a nivel general, diferentes rivales, pero siempre tenía la característica de que tenía una duración aproximada de media hora, ¿no? Que nosotros sabemos que por las características de la liga local, en los entrenamientos mismos, esa entrada en calor nunca duraba ese tiempo. Es decir, que los jugadores no estaban preparados para fatigarse media hora previo al partido, ¿sí? Y otra cuestión particular que tenía, que el tiempo digamos, por un lado el tiempo que duraba y por otro lado el tiempo que tardaba entre la entrada en calor, cuando finalizaba la entrada en calor, y hasta que iniciaba la competencia, normalmente era de media hora más. Es decir, entraban en calor media hora, con lo cual era un tiempo bastante elevado para lo que ellos estaban entrenados, ¿sí? Y encima de eso, tenían un tiempo en el medio, porque después estaba la charla técnica, y más o menos estaban entre 20 y 30 minutos entre que estaba la charla, digamos, entre que hacían entrar en calor y que empezaba el partido. Entonces, claro, al ser tan prolongado ese tiempo de media hora en el medio, justamente se perdía el sentido de la entrada en calor, ¿sí? Porque claro, vos entras en calor justamente porque le sigue la activación central. Ahora, si vos te enfriás, se pierden todos esos efectos fisiológicos que generaste con una entrada en calor, así la entrada en calor haya sido perfecta, ¿sí? Entonces, claro, bueno, yo siempre visualizaba eso en los partidos locales y claro, de hecho, en muchas ocasiones pude ver situaciones donde la entrada en calor era tan intensa, ¿sí? Que vos veías que el rendimiento de los jugadores bajaba, ¿sí? En los primeros momentos del partido. Llegaban fatigados, llegaban súper excitados y todo demás, 5 minutos eran terribles, y donde el equipo adversario podía hacer la diferencia, ¿no? Entonces, para tenerlo presente, la duración, por un lado, de la entrada en calor, en el caso de la sala de gimnasio,
¿sí? 5 o 10 minutos en las dos partes, extendiéndose a 15 en algún caso particular, que se vaya a trabajar, por ejemplo, la fuerza máxima. El tiempo que debe pasar entre la entrada en calor y el inicio de la clase no deben superar los 10 minutos. Entro en calor justamente para empezar la clase, 10 minutos como máximo, ¿sí? Bien, y aquí lo que tenemos es, a modo de resumen, estructuras, ¿sí? Que podemos llegar a tener dentro de la entrada en calor. Es decir, cómo yo me puedo organizar para poder armar mi entrada en calor, o sea, cuáles son los objetivos que debo cumplir con la entrada en calor. Y para eso tenemos esta estructura, ¿no? Que, bueno, la sigla RAM está en inglés y significa aumentar, activar. Bueno, dentro de activar es activar y movilizar, que van juntos, y por último potenciar. Es decir, son 3 fases: aumentar, activar y movilizar, y la tercera fase es potenciar. La primera parte, ¿sí?, de aumentar se refiere a la frecuencia respiratoria, al riego sanguíneo, ¿sí?, al aumentar la lubricación articular. La segunda parte, ¿sí?, de activación y movilización se refiere más que nada a lo que son los estiramientos, ¿sí?, a los rangos de movimiento, sabiendo que si la parte central me demanda rango de movimientos muy amplio, ¿sí?, porque el deporte que voy a realizar demanda de movimientos muy amplios, los movimientos que hago en entrada en calor también deben ser amplios, y deben ser amplios y activos, no estiramientos pasivos, buscando un gran amplitud, pero con movimientos pasivos, porque no son transferibles a movimientos activos de gran amplitud, ¿sí? En el caso de los estiramientos decimos que deben ser cortos, si es que se realizan, normalmente se realizan, pero son muy cortitos. ¿A qué le llamamos corto? Menos, ¿sí?, de 5 o 6 segundos. Estiramientos cortos son menos de 5 o 6 segundos, que eso evita ese retraso que se podría llegar a producir en la transmisión del impulso nervioso. La tercera parte, por su parte, que es la de potenciación, que la vamos a desarrollar aparte, es justamente cuando nosotros necesitamos hacer un trabajo de fuerza o de potencia, se puede llegar a realizar una potenciación justamente en esta entrada en calor que me permite a mí, ¿sí?, tener una capacidad incrementada en la fase central de la clase. Esa la vamos a desarrollar aparte, ¿sí?, porque tiene un poquito de fisiología para que la fundamenta y está bastante interesante. Ahora, bueno, dijimos que en cuanto al orden, si influye o no, va a depender de qué usamos como ejercicios generales, ¿no? Si vamos a correr, sabemos que esto tiene impacto, en el caso de la bici no. Si vamos a entrar en calor para hacer trabajo de pierna, quizás la bici sea más eficiente que el trabajo de correr. Entonces, si yo voy a correr, como parte general, a la movilidad articular la ponemos antes. Si vamos a hacer la bici, a la movilidad articular la podemos poner después de la parte general, es decir, yo hago la parte cardiovascular, hacemos activación de suela media, y recién vienen los movimientos articulares amplios, ¿sí?, y si hay estiramientos que sean cortos. Bien. Entonces, como para determinar los componentes de la parte general, y esto ya dijimos que va a variar el orden, pero movimientos articulares, estiramientos cortos y activación cardiovascular. Y en la parte específica son ejercicios justamente similares a los que vamos a trabajar en la parte central, que pueden ser con elementos, sin elementos, y ya el trabajo específico que puede ser con progresiones de carga, ¿sí?, con progresiones de carga hasta llegar a la carga que vamos a trabajar como parte central. ¿Cuál es el fundamento de la importancia de realizar la entrada en calor? Bueno, que cada uno de estos componentes que acabamos de mencionar tiene una función muy específica, ¿sí?, y va a activar, digamos, zonas corporales particulares, va a producir mayor o menor reclutamiento de unidades motoras, es decir, va a poner en funcionamiento los tipos de fibras acorde a lo que yo necesite. Hay que reconocer el orden, y por ahí en algunas ocasiones puede ser importante, porque de repente en un clima frío, si yo primero los mando a trotar y encima el trotar tiene impacto,
quizás eso pueda llegar a generar ciertas dolores mínimos a nivel musculares, ¿sí? Unas ciertas tensiones, digamos, a nivel de tendón. Entonces, por ahí es importante esto tenerlo presente. No existe un orden que sea generalizado. Hay que aplicar el orden acorde a los movimientos que yo voy a ejecutar y sabiendo que existen algunos condicionantes, ¿sí? Como en este caso, la temperatura, ¿no? El tiempo que dure cada uno debe ser bastante controlado porque esto puede llegar a jugar una mala pasada, más que nada cuando vamos a trabajar ejercicio de fuerza. Exagerar una entrada en calor y que genere una fatiga puede repercutir de manera negativa justamente en la parte central de la clase. Y en cuanto a la intensidad, justamente que sea de menor a mayor, es fundamental para que lleguemos a una intensidad óptima de entrada en calor, ¿sí? Una observación en la sala de gimnasio, si nosotros hicimos la entrada en calor y vemos que el alumno todavía sigue muy abrigado porque el clima estaba frío, eso es una señal de que todavía no ha incrementado su temperatura corporal. Entonces por ahí se puede llegar a recurrir a ejercicios dinámicos, pero explosivos para incrementar la frecuencia cardíaca de manera rápida con 1 o 2 minutos, ¿no? Y los ejercicios que podemos utilizar pueden ser la escalada alta, puede ser el jumping jack, un mini-tramp, desplazamientos laterales sobre un step, ¿sí? Son movimientos cortos explosivos porque no queremos generar acidez, entonces durarán 10-15 segundos, vas pasando de uno al otro. También podemos hacer tirones y empuje con bandas elásticas de manera explosiva para activar la zona superior, de hecho podemos ir alternando superior e inferior. Con una vueltita de esto de 10-15 segundos cada uno, ya la frecuencia cardíaca se dispara y eso permite incrementar la temperatura corporal. Bien, ahora subimos la otra filmina entonces, donde detallamos justamente lo que es la PAP o la potenciación post-activación. Vamos a parar este primero. Bien, en cuanto a la PAP o lo que conocemos como potenciación posactivación, es una respuesta muscular contráctil que se incrementa como el resultado de una actividad muscular previa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente que nosotros, mediante una entrada en calor, digamos que esté correctamente aplicada, ¿sí? Podemos favorecer a que la actividad inicial, ¿sí?, se vea incrementada en su capacidad. Aquí en el ejemplo que vemos, un sujeto que ejecuta, digamos, en una plataforma de salto, ¿sí?, un salto que logra en esa instancia 42 centímetros. Luego de esto, lo que se realiza son una sentadilla, ¿sí?, una cantidad específica, a una carga determinada, y lo que se obtiene, miramos que consecutivamente, ¿sí?, o sea, inmediatamente luego de hacer la sentadilla, el salto que logra es inferior, ¿sí? Es decir, salta 42 al principio, ejecuta, ¿sí?, la potenciación, e inmediatamente vuelve a saltar y vemos que hay un índice de fatiga, lo cual genera que salte menos. A los 2 minutos vuelve a recuperar su misma capacidad, a los 4 minutos se incrementa su capacidad, ¿sí?, a 46, con lo cual haber ejecutado esa sentadilla en ese caso, ¿sí?, que podría ser otro ejercicio estimulante, no solamente la sentadilla. Entonces, existen ejercicios a intensidades muy determinadas que pueden generar esta potenciación post-activación. Ahora bien, ¿en qué condiciones se incrementa? Bueno, generalmente esto se utiliza en trabajos de potencia, podría ser utilizado en brazos o piernas, siendo las piernas un grupo muscular bastante más desarrollado, con lo cual se va a ver mucho más la diferencia, ¿no? Pero a priori, en el caso de las piernas y en el caso que nosotros necesitemos realizar ejercicios de potencia para algún deporte en particular, ¿sí?, o algún entrenamiento específico, podemos utilizar ejercicios de potenciación posactivación o lo que se denomina también como sistema de entrenamiento complejo, ¿no? Quiere decir que luego de haber hecho una entrada en calor bastante, digamos, específica para lo que voy a trabajar,
se ejecutan, por ejemplo, esto podría ser una sentadilla, ¿sí? Al 80%, lo cual va a producir, digamos, este mecanismo de potenciación. Puede ser al 80% aproximadamente, una o dos series, ¿sí? De 4 o 5 repeticiones. No tenemos que llegar a la fatiga, porque acuérdense que la intención es potenciar y no fatigar. Se ha utilizado también en campo trabajos de sprint repetidos, es decir, en vez de hacer la sentadilla, se podrían aplicar sprint repetidos, es decir, aceleraciones, ¿sí? Lo cual también genera un beneficio en el incremento de la capacidad posterior a ese estímulo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se produce este proceso de potenciación postactivación? Bueno, básicamente se produce una acumulación, digamos, de energía. Esto que ustedes ven en pantalla sería, ¿sí? La miosina, ¿sí? Habíamos visto los filamentos de actina y miosina. Este sería el filamento de miosina. ¿Sí? Aquí tenemos la cabeza de la miosina y lo que se produce es esta curvita que está justo en la zona ahí del cuello, una acumulación de energía elástica, lo cual esa curvita hace que se aproxime más justamente al filamento de la actina. Entonces, por un lado va a tener menos recorrido, ¿sí? Para unirse, para generar la contracción, y por otro lado va a estar más sensible, ¿sí? Al calcio, es decir, que con lo cual va a utilizar menos cantidad de energía y va a favorecer a un menor tiempo en la contracción muscular. Ese sería el fundamento fisiológico del por qué se produce la potenciación posactivación. Bueno, con esto se completa entonces lo que es entrada en calor desde la teoría. Nosotros en el módulo que tenemos, bueno, todo esto, cada uno de los módulos obviamente los vamos a llevar a la práctica y también va a quedar firmado y grabado para aquellos que quieran acceder a los mismos, pero digamos lo importante es que se tenga una lectura de todos estos fundamentos de la entrada en calor, cosa que cuando nosotros lo podamos llevar a la práctica directamente podamos avanzar, ¿sí? Sobre el armado no solamente de la entrada en calor, sino de la rutina. Bien, cualquier consulta siempre sobre los módulos que vamos desarrollando, ya saben que pueden mandar mensajes al privado y vamos avanzando. De esa manera se va a hacer mucho más fácil, ¿sí? El avanzar con el siguiente módulo. Bueno, ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.